vendedores y empresarios. Bienvenidos a Business and Taxes, el canal donde encontrarás información clave para potenciar la gestión financiera de tu negocio. Hoy, abordaremos un tema crucial, la factura de recepción de pagos. La factura de recepción de pagos es un documento esencial en el mundo de las finanzas y la contabilidad. Nos permite registrar de manera precisa y organizada los ingresos que recibimos, brindándonos un control sólido sobre nuestras transacciones y contribuyendo a la transparencia de nuestra gestión. Los principales cambios que se tienen con el empleo del complemento de recepción de pagos son: falsas duplicidades de ingresos en los pagos por parcialidades. Los proveedores no podrán cancelar las facturas indebidamente. En los últimos tiempos, el SAT había recibido quejas de algunos contribuyentes porque sus proveedores anulaban las facturas que ya habían sido pagadas, con lo que no era posible deducir los impuestos. Se conocerá con certeza si una factura electrónica se ha abonado o no. De este modo, los clientes que no hayan realizado el pago tampoco podrán deducirse ese gasto. El proceso de captura de pagos pasará a ser automático, agilizando la tarea y evitando que se produzcan errores humanos. ¿Qué datos debe incluir el CFDI de recepción de pagos? Es importante conocer cuáles son los datos mínimos que deben registrarse para emitir un CFDI de pagos válido para el SAT. Tipo de comprobante: debe clasificarse con un CFDI de tipo P. Emisor: RFC. Régimen fiscal. Lugar de expedición: receptor. RFC. Uso de CFDI, por definir. Rubro concepto. Esta sección del REP deberá contener únicamente los siguientes datos. Clave del producto o servicio 8411-1506. Descripción: pago. Cantidad: 1. Clave de unidad de medida ACT, correspondiente a actividad. Valor unitario e importe: 0 pesos. Estos valores son definidos por el SAT. Complemento para recepción de pagos. En este complemento fiscal que se debe agregar de forma obligatoria al CFDI de tipo de pago o REP, deberá de registrarse la información del pago recibido y de la factura que se esté pagando. Datos del pago. Fecha de pago. Forma en la que se realizó el pago. Moneda de pago. Monto del pago recibido. Datos de la factura asociada al pago. Folio fiscal: moneda reflejada en la factura pagada. Método de pago registrado en la factura pagada. Parcialidad que se paga. Saldo anterior de la operación: monto pendiente de cobro antes de aplicar el pago. Importe pago. Saldo insoluto: saldo final o monto de la operación pendiente por liquidar después de aplicar el pago. No olvides colocar de forma correcta todos los datos o, de lo contrario, tendrás que cancelar tus facturas y corregirlas a tiempo para evitar cualquier tipo de sanción por parte del SAT. Además de la multa por no emitir comprobante de pago, existe una por no cancelar a tiempo. ¿Cómo funciona el CFDI de recepción de pagos? Como hemos mencionado anteriormente, el CFDI de recepción de pagos es utilizado cuando los pagos no son efectuados al momento de la emisión de la factura. Por lo tanto, para poder realizar el CFDI debemos de crear un CFDI de ingreso por el valor de la operación en el momento en el que ésta se lleve a cabo. Crear un complemento para recepción de pagos por el mismo monto. El CFDI de pago se debe realizar el día en que se esté efectuando el o los pagos o como máximo dentro de los siguientes 10 días naturales, pero dentro del mes en el que se realizaron los pagos. Es importante mencionar que se debe de realizar un complemento por cada factura que se está emitiendo o bien un complemento por todos los pagos. ¿Qué efecto fiscal tiene en la contabilidad de mi empresa? Para poder entender cómo afecta en la contabilidad fiscal de mi empresa, debemos de entender que la función fiscal, también conocido como complemento de pago digital, CPD, es cuando se determina el momento de la acumulación de los ingresos e impuestos trasladados, al igual que el acreditamiento de los impuestos correspondientes y la correcta deducción de gastos. Por lo tanto, que para los contribuyentes que determinan su ISR en base a flujo de efectivo, lo que efectivamente se cobró y se pagó, el CFDI de pago definirá el momento en el que se acumularan los ingresos para el cálculo de impuestos. Pasa lo mismo por la parte de los gastos, nos ayuda a tener los gastos efectivamente pagados en el periodo. Esto aplica tanto para personas físicas de cualquier régimen fiscal, así como para las personas morales que optaron por el beneficio de determinación del
ISR en base al flujo de efectivo. Tendrá el mismo efecto para la parte de los impuestos como el IVA y el IEPS, nos permitirá conocer el momento en que debemos considerar el impuesto trasladado y poder restar el impuesto que sea efectivamente acreditable. ¿Qué pasa si se omiten los complementos de pago de un CFDI? En términos del artículo 29A, fracción 7 inciso B, del CFF, la emisión del complemento es obligatoria cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o ésta se realice de manera diferida. Para ello, se emite un CFDI por el valor total de la operación en el momento que ésta se realice y se expide un complemento por cada uno del resto de los pagos que se reciban, es decir, que existe cuando, a un CFDI que aún no se ha pagado, le sigue el pago total o parcial del resto del monto, y por tanto es necesaria la generación del complemento. De no existir una factura anterior no será posible la emisión de este complemento para pagos. El obligado a emitirlo es quien que recibe el pago. Los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, pueden considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI y señalen en este como método de pago PUE, pago en una sola exhibición, y cuál es la forma en que se recibirá dicho pago. Cuando el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente debe cancelar el CFDI emitido por la operación y emitir uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda. También procederá la cancelación en el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante. El contribuyente debe cancelar el CFDI emitido por la operación y expedir uno nuevo señalando como forma de pago 99 por definir y como método de pago PP de pago en parcialidades o diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como sustitución de los CFDI previos, debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el CFDI con complemento para recepción de pagos que corresponda. El completo puede emitirse por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante. Este debe emitirse a más tardar al quinto día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda él o los pagos recibidos. ¿Qué pasa si no emite el complemento para recepción de pagos? Primero se debe tener presente, como se mencionó, que el obligado a emitirlo es quien recibe el pago y conforme al CFF será a él al que se le impongan las sanciones respectivas. En este caso, el artículo 84, fracción 4, inciso D, establece una multa que va de 400 pesos a 600 pesos por cada CFDI que se emita que no cuente con los complementos respectivos. El emisor podrá no ser acreedor a la multa respectiva cuando cumpla de manera espontánea con su expedición en términos del artículo 73 del CFF. En cuanto al receptor del complemento, ¿cuál sería la consecuencia de no obtener su complemento en tiempo y forma? Tanto las disposiciones de la LIS como de la LIVA señalan la obligación de obtener y conservar los CFDI de sus operaciones como requisito para la deducción y el acreditamiento respectivamente, y al tratarse el complemento de un CFDI cuya obligación de emisión lo establece el CFF, su omisión puede llevar a la autoridad a negar los efectos buscados. En cuanto a la emisión del complemento fuera de los plazos indicados en la RMF como argumento para dejar sin efectos una deducción, es pertinente indicar que conforme al artículo 27, fracción 18 de la LIS se permite obtener los respectivos comprobantes a más tardar el día que el contribuyente de que se trate deba presentar su declaración, por lo que si se tiene el complemento respectivo a más tardar en esa fecha no se estaría infringiendo disposición alguna. Y con esto concluimos nuestro video sobre la factura de recepción de pagos. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad y que ahora tengas una mejor comprensión de su importancia en la gestión financiera de tu negocio. Recuerda que en Business and Taxes nos apasiona brindarte contenido relevante y práctico para potenciar tu éxito empresarial. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. No olvides darle like a este video, compartirlo con otros emprendedores y dejar tus comentarios y preguntas, estaremos encantados de interactuar contigo. Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, como TikTok y Facebook, donde encontrarás contenido adicional sobre contabilidad, finanzas y consejos empresariales.
Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad empresarial.